Compartir pantalla. Bueno, entonces hoy vamos a ver algunas cositas sueltas que nos quedan. Vamos a verlas no con necesitaríamos un par de clases más para ver todas estas cuestiones en detalle. Vamos a verlas así medio salteadas, pero me parece que quiero que queden algunas ideas. Y algunas cosas van a ser importantes. Entonces, vamos a empezar primero con una cosa que se llama la ecuación de Euler, que vamos a ver consecuencias de las propiedades extensivas, de la propiedad extensiva, perdón. ¿Ok? ¿Se acuerdan que la propiedad extensiva es que si yo agarro, por ejemplo, bueno, es esta propiedad que está acá esencialmente, ¿ok? Es decir, que la energía hay una escala, ¿ok? Si yo escaleo el sistema, multiplico por 10 el volumen y multiplico por 10 la entropía, eso va a multiplicar por 10 la energía, ¿ok? Es la propiedad extensiva, eso es lo que ya vimos, o sea, el hecho de que la energía es aditiva. ¿Okay? Si tengo ¿cuánto vale la energía de un sistema que está formado por dos partes? Es la suma de las partes. Bueno, esa es la propiedad extensiva. Entonces, fíjense que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar esa expresión que está ahí, que es la propiedad extensiva, y la vamos a derivar respecto de lambda. Y luego vamos a tomar lambda igual a 1. Eso lo puedo hacer tranquilamente, no hay nada raro. Entonces, si yo derivo esta expresión respecto de lambda, de este lado, bueno, me queda simplemente u de SB, ¿ok? Simplemente el lambda se me va, lo derivo. Ahora, cuando tengo que derivar acá, tengo que aplicar la regla de la cadena, ¿no? Entonces tengo que hacer la derivada de u respecto de lambda S por la derivada de lambda S respecto de lambda, más la derivada de u respecto de lambda B por la derivada de lambda B respecto de lambda. Okay. La regla de la cadena que ustedes ya conocen. Fíjense que ahí simplemente evalúo, como les decía, bueno, la derivada de lambda S respecto de lambda es S, ¿ok? La derivada de lambda B respecto de lambda es lambda, B, perdón, y evalúo en 1, como digo acá. Y me queda esto que está acá, ¿ok? Esa expresión. Ahora, de esa expresión, fíjense que, perdón, ¿cuánto es la derivada de la energía respecto de la entropía? Y bueno, eso es la temperatura. ¿Ok? ¿Y cuánto es la derivada de la energía respecto al volumen? Eso es la presión. Entonces, de esta ecuación, que no tiene nada raro, lleva a que la energía esté por S menos P por B. Esto es válido siempre y cuando tenga un sistema que se cumpla la propiedad extensiva. ¿Ok? Y entonces, ahora vamos a ver una consecuencia de esta propiedad, de esta ecuación de Euler. Esta ecuación de Euler es muy práctica, ¿ok? Y seguramente la van a usar para resolver ejercicios. Pero además, fíjense que con esta ecuación yo puedo calcular lo siguiente. Es esta relación que se llama de Gibbs-Duhem, que hago lo siguiente. Diferenciemos la ecuación de Euler, ¿ok? Y esta ecuación que está acá. Y bueno, ¿cómo la diferencio? Esta me queda. La diferencial de U es la diferencial de T por S más T por D, la diferencial de S, menos la diferencial de P por B, menos la diferencial de P por DB. No sé si lo dije bien, pero, ¿ok? Si hago eso, obtengo esto que está acá. ¿Ok? Eso es la diferencial de U. ¿Está? ¿Hasta acá me siguen?
Fíjense que lo puse un poco, no sé por qué lo puse así doblado, sí, en realidad ahora van a entender por qué, pero ¿entienden? Diferencio este producto, es esta parte y esta parte, y diferencio este producto y me queda esta parte y esta parte. Pero yo sé cuánto vale la diferencial de U, ¿ok? ¿Cuánto vale la diferencial de U? Eso ya lo vimos por la primera ley, ¿ok? Es eso que está ahí. Perdón, por la primera ley y la segunda ley, ¿no? Ahora, fíjense que esas dos ecuaciones, ¿qué me terminan diciendo? Que S por dt menos B dP tiene que ser 0, ¿ok? Porque esto que está acá, fíjense que esto menos esto es de U. Y entonces esto que está acá de este lado tiene que ser 0. Y obtengo esta ecuación. Esta es la que se llama la ecuación de Gibbs-Duhem, ¿ok? Y esta ecuación, fíjense que lo que me está diciendo me está hablando de una relación entre las variables intensivas, ¿ok? Me está hablando de una relación entre las variables intensivas. Es muy práctica cuando no tengo todas las ecuaciones de estado. Puedo usar la ecuación de Gibbs-Duhem, integrarla y obtener la otra ecuación de estado que me falta. ¿Ok? La vamos a usar en un ratito. La vamos a usar, sí, en un ratito van a ver que la voy a usar. La voy a usar, pero sí, ahora después vamos a dar detalles de eso. Otra consecuencia, entonces, esto es otra consecuencia matemática de que las funciones, los potenciales termodinámicos son diferenciales exactas. ¿Ok? ¿Se acuerdan que si yo tengo una diferencial exacta, hay un teorema que dice que las derivadas cruzadas tienen que ser iguales? Es decir, esto ya lo vimos creo que en la clase hace un par de clases, cuando hablamos de la entropía, dijimos que cualquier función, si es una diferencial exacta, ¿no? Y yo acá defino el diferencial de esta manera, la derivada de esta f respecto de x, ¿qué tiene que ser igual? Tiene que ser, perdón, la derivada de esta respecto de y tiene que ser igual a la derivada de g respecto de x. ¿Ok? Esto que está acá. ¿Está bien? Las derivadas cruzadas tienen que ser iguales si tengo una diferencial exacta. La energía es una diferencial exacta, la entropía es una diferencial exacta y todos los demás potenciales termodinámicos son unas diferenciales exactas. Tanto la energía libre de Helmholtz, la entalpía o la energía de Gibbs. Bueno, entonces esto me genera unas relaciones que también son muy útiles, que, fíjense, por ejemplo, yo creo que esta ya la usamos. Ahí tengo el diferencial de U. Si U es una diferencial exacta, ¿qué va a pasar? Que la derivada de T, ¿no? Respecto de B es igual a la derivada de P, menos la derivada de P, respecto de S, ¿no? Y es esto que está acá. ¿Ok? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Simplemente esta ecuación la saco porque es una diferencial exacta. Lo mismo, bueno, acuérdense que por el hecho de que ya usamos que la entropía era una diferencial exacta, y se acuerdan que si suponía que la entropía era una diferencial exacta, encontré usando eso que para un gas ideal la energía es solo función de la temperatura. ¿Ok? Y ahí tuve que usar que la entropía era una diferencial exacta. Bueno, en este caso, bueno, tengo ¿cómo se dice? La energía libre de Helmholtz, y ese es el diferencial. Entonces, de nuevo, como es una diferencial exacta, la derivada de menos la derivada de la entropía respecto al volumen tiene que ser igual a menos la derivada de la presión respecto de la temperatura. Y es eso que está ahí. Bueno, lo mismo puedo hacer para la entalpía.
dada la diferencial, obtengo esa ecuación y esta para la función de Gibbs. ¿Ok? Entonces tengo esas 4 ecuaciones, se llaman las ecuaciones de Maxwell. Se llaman, bueno, déjenme ver una cosa. Sí. Que les van a resultar muy útiles seguramente en la práctica. Bueno, y ahora vamos a entrar al último tema, que voy a hablarles un poquito aparte voy a volver con algo que lo dimos un poquito por arriba, que era el gas de Van der Waals. Vamos a hacer un pequeño pasaje por lo que es una transición de fase. ¿Okay? En una transición de fase hay cambios abruptos de la propiedad del sistema. Por ejemplo, nosotros vemos todo el tiempo transiciones de fase, por ejemplo, cuando el agua pasa de líquida a hielo, y eso lo hago cuando bajo su temperatura. O cuando el agua se convierte en gaseosa, se hace vapor de agua, y eso lo hago para aumentando su temperatura. En general, lo que pasa en una transición de fase es que las variables extensivas cambian de forma discontinua. ¿Ok? Ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Cuándo ocurre? Y bueno, dentro de lo que habíamos visto en los 6 postulados, que era la formulación de Kallen de la termodinámica, el postulado 5 dice que la entropía es una función continua y diferenciable de variables extensivas. Cuando se viola este postulado, este se llama el postulado de analiticidad, ¿okay? Que es una función analítica, cuando se viola este postulado es que ocurre una transición de fase. ¿Okay? Van a ver, cuando pasen por mecánica estadística y lo van a ver en más detalle, transiciones de fase, pero veamos algunas cosas. ¿Qué puede decir la termodinámica de las transiciones de fase? Y voy a centrarme en un gas de Van der Waals. ¿Okay? Si yo tengo un gas de Van der Waals, y ahí tengo una de las 2 ecuaciones de estado, ¿okay? Que dice cómo es la relación entre la presión, la temperatura y el volumen, y el número de partículas, ¿no? El número de moles, esa ecuación que está ahí. Si ustedes la grafican, para temperaturas no tan altas, van a encontrar que las isotermas tienen esa pinta. Recuerden que las isotermas, en el caso de un gas ideal, ¿qué pinta tenía? Era una hipérbola, ¿no? Era una función decreciente, está bien, una hipérbola. Y acá, bueno, no lo es. ¿Ok? Ahora, algunos de ustedes, este es un gráfico, digo, lo hacen con cualquier graficador, van a encontrar que les da algo así. Tengo un mínimo y tengo un máximo, ¿ok? Ahora, ¿qué les resulta raro de lo que ven ahí? ¿Alguno me puede decir que ve algo que le resulta extraño? ¿Qué es lo que? ¿Nadie ve nada raro ahí? ¿Hay alguien parecía que quería decir algo o no? Que no es monótona. Que no es monótona. Pues, ok, eso está claro que no es monótona, pero ¿qué te resulta, más allá de esa propiedad que no, en principio no sé por qué tiene que ser monótona, ahora vamos a ver por qué tiene que ser monótona, pero en principio, digo, ahora vamos a desarrollar esa idea de que tiene que ser monótona. Pero si no lo sabemos, a mí lo que me resulta raro es que este gas, ¿ok? Es un gas, que yo le aumento la presión, ¿y qué le pasa? Le aumento el volumen, ¿y qué me muestra esta zona? Le aumento el volumen, ¿y qué pasa? Aumenta la presión. Y aumenta la presión.
¿no? Eso es medio raro, ¿no? Porque si vos agarras un gas, le aumentás el volumen, que es obvio que ¿qué va a pasar? Que la presión va a disminuir. Entonces acá está pasando algo raro en este gas, ¿ok? Acá hay algo raro, acá hay algo que no me gusta, ¿está? Bueno, entonces, pero si quiero estudiar, si quiero saber algo digamos, de transiciones de fase, fíjense que hablamos de analiticidad, de variables extensivas, de los potenciales termodinámicos. Tengo que tener algo, ¿no? Tengo que acá, en realidad, de este gas lo que tengo es una de las ecuaciones de estado, ¿ok? Entonces, quiero meterme un poquito en, vamos a saber un poco más de este gas de Van der Waals. Y bueno, quiero encontrar la otra ecuación de estado. Y voy a encontrar la otra ecuación de estado. ¿Cuál sería la otra ecuación de estado? Acuérdense de la clase pasada. Esta ecuación de estado que tenemos es la equivalente a P por B es igual a nRT en el gas ideal. ¿Cuál era la otra ecuación de estado del gas ideal? La que tenía que ver con la energía. Entonces, bueno, quiero calcular la ecuación de estado, la otra ecuación de estado del gas ideal. Y voy a usar voy a empezar usando lo que hace el Fermi, ¿no? Lo voy a hacer, acá hago esta cuenta para un mol, porque el Fermi lo hace así. Me da fiaca copiar todas las cuentas, volver a pasar en LaTeX todas las ecuaciones, pero bueno, es trivial hacerlo para n distinto de 1. Entonces voy a usar una ecuación, una vieja conocida, que de hecho hace un ratito le estaba comentando, que es esta ecuación que llegué ¿se acuerdan cuando agarré y dije que la entropía era una ecuación, era una función de estado, y entonces las derivadas cruzadas eran iguales y llegaba a esta ecuación? ¿Y esta ecuación para qué la usé? Lo que usé es, dije, bueno, tengo un gas ideal, metí la ecuación del gas ideal acá, y llegué que la variación de la energía respecto del volumen a temperatura constante, eso es 0. ¿Ok? Entonces dije, bueno, la energía solo depende de la temperatura. Pero voy a hacer eso en el caso del gas de Van der Waals. ¿Ok? Esta ecuación es válida siempre, pero la voy a aplicar al gas de Van der Waals. Si la aplico al gas de Van der Waals, bueno, nada, tengo que calcular la derivada de P respecto de T a volumen constante, que me da esto que está acá, o sea, T por esto, menos P, que es simplemente usar esta ecuación, ¿ok? ¿Me están siguiendo? Recuerden que acá, o sea, esta ecuación le tengo que poner n igual a 1, ¿está? Entonces fíjense que P es esto que está acá, con n igual a 1, y hago la derivada de esa ecuación, esa que estaba ahí, respecto de T a volumen constante. Y obtengo esto que está acá, ¿ok? Obtengo que la derivada de U respecto de B a T es A dividido B cuadrado, ¿ok? Yo quiero calcular U, ¿está bien? Quiero calcular U, entonces puedo tratar de integrar esa ecuación, pero no la puedo integrar así alegremente, porque es una derivada parcial, ¿ok? Entonces fíjense, si yo la integro, ¿qué pasa? Si yo la integro, y bueno, sí, la integral de esto me queda menos A sobre B, ¿está bien? Pero ¿qué pasa? Pero eso es si fuese una derivada total, pero acá supuestamente considera que la temperatura es constante. Entonces seguramente tiene que haber una función de la temperatura que no estoy tomando en cuenta, porque cuando la derivo, ¿ok? No sé si se entiende lo que quiero decir, ¿ok? Tengo que tener, no puedo integrarla como si fuese una derivada total, ¿ok? Porque la U depende del volumen y la temperatura, ¿ok? Entonces, cuando tiene que haber una función acá, o sea, si yo derivo esta ecuación respecto al volumen, esto me da esto, y esto me da 0. Entonces está bien. Pero tengo que incluir esta función de la temperatura que no la conozco. Bueno,
hasta ahí llegué. Lo que puedo decir es que la energía es menos A sobre B más una función que depende de la temperatura. Acá no puedo avanzar mucho más, salvo que tenga algún tipo de información sobre los calores específicos. ¿Ok? Si yo supongo que, acuérdense que el calor, el CB era de U a dt a volumen constante. ¿Ok? Ahora, si yo agarro esa ecuación, esta ecuación que está acá, la derivo con respecto a T a volumen constante, me da esta función F', derivada de F. Ahora, si yo sé que este gas, este objeto es constante, bueno, esta la puedo integrar, esta ecuación. CB, esto es una constante, es igual a F' por T. Y ahí le integro y obtengo finalmente que el U es CB por T menos A sobre B, más una constante. ¿Ok? Pero fíjense que tuve que usar algo más. ¿Está? Tuve que usar que el CB es constante, que no depende de la temperatura. Bueno, y ahí llego a la energía. Bueno, pero yo quiero calcular, por ejemplo, todos los potenciales termodinámicos. Entonces, bueno, puedo calcular la entropía del gas de Van der Waals. Porque acuérdense que la entropía es dQ sobre T. Y dQ es du más PdV, ¿no? Esa es la primera ley. Y du, justamente lo que acabamos de calcular. Du es CB por dt más A sobre B cuadrado dB. P ya lo tengo, que es esto. Es por la ecuación de estado, por dB. Y bueno, acá junto todo, ¿ok? Fíjense que acá me queda un término que va con dB y un término que va con dt. Y fíjense que entonces me queda que ds es esto que está acá. Y esta sí la puedo integrar, como hice lo mismo que integré en el caso del gas ideal, ¿no? De la misma forma. Entonces, ya tengo la entropía del gas de Van der Waals. Ahora, una pregunta. ¿Esta es una relación fundamental, esta que está acá? No, ¿no? Porque esta es la entropía que depende de T y de B. Tengo que sacarme de encima T y tiene que aparecer la energía para que sea una relación fundamental. Ahora, hay otra manera que podría escribir hay una forma que me resulta muy piola, que es el libro me sale Snowden, no me acuerdo, es algo así, que dice, empiezo vamos miren de qué manera, qué buena manera de calcular todas las características del gas de Van der Waals. Él dice, bueno, yo empiezo con la F, o sea, con la energía de Helmholtz para un gas ideal, ¿ok? Es esto que está acá, ¿está? Esta la calculamos nosotros, esta ya la calculamos, supongo que la conocemos. Ahora digo, cuando yo voy a un gas de Van der Waals, el volumen cambia de esta forma, ¿ok? El volumen disminuye con B por N. Esa es la idea de Van der Waals. O sea, las moléculas tienen un volumen, ocupan un volumen, no son puntuales. Y aparte hay una fuerza de atracción en las moléculas. Y eso genera un cambio en la energía, una disminución en la energía, que es proporcional a la densidad. ¿Ok? O sea, cada partícula, ¿ok?, atrae a las que están cerca. Y esa atracción depende de la densidad y del número. Y después, o sea, va a ser la densidad por ese A, esa constante A. Y eso lo voy a tener que sumar por todas las partículas que tengo, que multiplicar por N. Y bueno, ese sería ese término. Entonces, fíjense que, por un lado, el volumen cambia a B menos Bn. Y por otro lado, la energía disminuye con un término que está acá. Entonces, acuérdense que ¿cómo se dice? La F
era U, ¿ok? Era una transformada de Legendre de la energía. O sea que era la energía menos T por S. Entonces simplemente, bueno, a la energía le meto este término, esta es la disminución de la energía por la fuerza atractiva, que tiene que ver con la energía, pero bueno, la F también tiene un término de la energía, y el volumen cambia así. Y fíjense que ahí entonces tengo la F de un gas de Van der Waals. Y lo más impresionante es que esta F es una relación fundamental. ¿Por qué es una relación fundamental? Y bueno, porque depende de B y de T. ¿Ok? ¿Se acuerdan que la F, se acuerdan que yo partía de la energía que dependía de S y de B? Y la F simplemente cambiaba la S por T. Bueno, esta depende de T y de B, o sea que es una relación fundamental. Entonces con esta yo puedo calcular, si agarran esta F y la derivan, van a obtener las dos ecuaciones de estado. Y bueno, van a obtener esas dos ecuaciones de estado que son las dos que o sea, esta es la que partimos en el Fermi, que parte de esta, y esta es la que encontramos después, haciendo lo que hicimos con. Pero acá, simplemente, es mucho más directo, ¿ok? Y aparte, les mostré qué significa tener una relación de una función de estado, ¿ok? Una relación fundamental, perdón. Bueno, entonces, una cosa, bueno, entonces ya sabemos bastante del gas de Van der Waals. Ahora, fíjense que si el gas de Van der Waals, si la temperatura es muy grande, es muy fácil probar, en realidad, a ver, déjenme ir a esta ecuación, si la temperatura es muy grande, voy a ver que las curvas son monótonas, ¿ok? Las curvas son monótonas decrecientes. A partir de un valor, aparece este mínimo y este máximo. Y en realidad, ese mínimo y ese máximo, en un momento es un punto crítico, ¿ok? Es decir, en un momento simplemente la derivada es 0 y la derivada segunda es 0. No sé si se entiende lo que quiero decir. O sea, si ustedes juntan estos dos puntos, le va a parecer, es como si tuviesen una cúbica, ¿ok? Entonces, ese punto crítico me da que a temperaturas mayores a ese punto crítico voy a tener que la presión es monótona decreciente con el volumen, como de la misma manera que pasa en un gas ideal. ¿Ok? Y el punto crítico, ¿cómo lo obtengo? Bueno, simplemente buscando el punto donde la derivada de P respecto de B a T constante es 0 y la derivada segunda de P a dB es a temperatura constante, a T constante, es igual a 0. ¿Ok? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, esto se los escribí acá, calcúlenlo, o sea, partan de la ecuación de estado, calculen la derivada primera, la derivada segunda, y van a encontrar que este es el punto crítico. Para temperaturas menores, mayores que este valor, no está este mínimo y este máximo. Bueno, entonces, vamos a ver, yo les decía que acá hay algo raro, ¿no? Que acá hay algo raro en esta parte, ¿ok? Que yo aumento el volumen y la presión también aumenta. Y eso intuitivamente sabemos que es raro, que no debería pasar. ¿Qué me dice la termodinámica con respecto a eso? Y eso se llaman criterios de estabilidad, ¿ok? Que en general no se da, pero bueno, vamos a hacer un pequeño. Fíjense, supónganse que tengo un gas, ¿no? Adentro de un émbolo, que en realidad tengo dos gases, o sea, un sistema compuesto por dos partes, y voy a mover de manera, ese sistema está aislado, no sale ni entra calor, ¿ok? No, perdón, en este caso sí, perdón, estaba pensando en otra cosa. Supónganse que está puesto, hay una fuente de calor de manera que el gas en ambos lados está a la misma temperatura.
¿ok? Pero sin embargo yo puedo mover ese émbolo, esa pared, ¿ok? Variando los volúmenes de cada una de las partes. ¿Está bien? Pero el volumen total es constante. Bueno, la segunda ley, ¿ok? Que la variación de la F tiene que ser mayor que 0. Si eso es así, ¿ok? Que eso tiene que ver con esto de los criterios de estabilidad, por ahora créanme eso, entonces yo puedo calcular esa variación de F. Que bueno, será la F, supónganse que acá el volumen total se mantiene constante. Si la parte A aumentó el volumen, bueno, la parte B disminuyó. Fíjense que acá está mal, esto tendría que haber un menos acá. ¿Ok? Perdón, ahí después lo voy a corregir. Entonces, si hacen eso, ¿se entiende lo que estoy haciendo? Y acá, en principio, tengo dos gases, ¿no? O sea, tengo la F en esta parte, y lo que sé es que lo que aumentó de volumen acá, en este caso disminuyó. Acá tendría que haber un menos. Bueno, ahora, yo puedo suponer que, esto es válido siempre, pero yo puedo suponer que los gases son iguales, porque quiero encontrar una propiedad sobre uno de los gases, ¿ok? Que valga para un gas. Entonces, yo puedo agarrar y suponer que las dos partes son iguales. Entonces, si yo supongo que las dos partes son iguales, llego a eso que está ahí, ¿ok? No hay nada raro en esto. Y también puedo suponer que ese delta B es muy, muy chiquito, ¿ok? Que es un límite. Fíjense que acá me queda, esto es la F en T, o sea, el T es constante, ¿no? O sea, acá faltó que les ponga que todo está conectado a un reservorio que mantiene la temperatura es constante. Entonces, la F, de este lado el volumen aumentó y del otro lado el volumen disminuyó, porque moví el... Y bueno, ya esto es igual a esto, entonces me queda menos 2 veces. Si yo yo puedo dividir por delta B al cuadrado, y esto que está acá, esta expresión es una derivada segunda. O sea, esto que está ahí es la derivada segunda de F respecto de B. ¿Ok? Manteniendo, obviamente, T constante. Acá estoy incluyendo N, que es el número de partículas. ¿Ok? El número de partículas total se mantiene constante. Hasta acá no hay nada raro. ¿Está? Ahora, si esto es así, recuerden que en la F, la derivada de F respecto del volumen a temperatura constante, eso es menos P. ¿Ok? Eso lo vimos, a ver si voy para atrás. Déjenme, bueno, tendría que ir muchísimo para atrás, pero no importa, vamos a ir para atrás. Bueno, acá me fui, ¿no? Es esto que está acá. Bueno, está acá. No importa. Créanme. Bueno, entonces, con eso que vimos la clase pasada, y que traté de mostrarlo, pero ya ni lo encontré. Después búsquenlo. La derivada de F respecto de B es la presión, es menos la presión. Entonces, ahí me queda, fíjense que lo que obtengo, que la derivada de la presión, no porque yo tengo que la derivada segunda de F a dB segunda es mayor que 0. Si meto que la derivada primera de F a dB a temperatura constante es menos P, obtengo esta ecuación que estoy marcando con el cursor. Entonces esto me quiere decir que la derivada de P respecto de B es menor que 0. O sea que P en función de B tiene que ser una función monótonamente decreciente. Y eso es lo que no se cumple ahí. O sea que ahí, en toda esa parte, hay un problema. ¿Ok? O sea, porque digamos que está mal definido, es inestable. ¿Ok? Entonces no puede haber pasar eso. Si ustedes, de hecho, si miran ahí en el libro dice que justamente
esa parte que está mal definida está porque uno asumió que tenía un sistema homogéneo. ¿Ok? Y entonces la violación de la estabilidad, que es esto que está acá, tiene que ver justamente con, en realidad, en esta parte el sistema no va a ser homogéneo. Y es ahí donde hay una transición de fase. De hecho, si ustedes ven para el gas de Van der Waals el diagrama de fase, va a ser esto que está acá. Fíjense que en esta parte, que es donde tendría el máximo y el mínimo, en realidad, ¿qué es lo que pasa? La presión se mantiene constante. ¿Ok? O sea, cuando viene, y fíjense que en esta parte no tengo un gas, tengo una combinación de líquido y gas. ¿Ok? Entonces fíjense que acá tengo, en toda esta parte tengo gas, ¿ok? Líquido, ¿ok? Y acá tengo una combinación de líquido y vapor. Y acá, en esta zona, es donde está la transición de fase. Para estudiar la transición de fase, justamente que decía que había una discontinuidad en las variables extensivas, que justamente las variables extensivas es el volumen, y fíjense que hay un salto. Ahora, la pregunta es justamente ¿dónde es que hago este salto? O sea, ¿cómo hago para modelar este salto? En realidad, mi gas va a hacer esta transición, va a venir por acá, y va a pasar por acá, y va a venir por acá. ¿Ok? ¿Cómo hago para ver eso? Bueno, ahí la manera es la siguiente. Lo que tengo que hacer es primero ver cuál es la función termodinámica, el potencial termodinámico que me conviene usar. En este caso me va a convenir usar la G, la de Gibbs, el potencial de Gibbs. ¿Ok? Que el potencial de Gibbs, ¿de qué depende? De solamente de las variables intensivas. ¿Ok? Bueno, si yo calculo el potencial de Gibbs, que me queda, ¿se acuerdan que era la energía menos T por S más P por B? En este caso, si meto todo lo que uso la ecuación de Euler, etcétera, esto me queda mu por n, el potencial químico por el número de partículas. Si uso la ecuación de Gibbs-Duhem tomando en cuenta el potencial químico, voy a finalmente tomar que la función de Gibbs va a ser la integral del volumen de P. ¿Ok? Es decir, si yo doy vuelta, lo que hago es dar vuelta, no verla como, siempre yo estoy acostumbrado a ver esta ecuación así, ¿no? PB. Si doy cuenta BP, bueno, lo que estoy diciendo es una cosa medio rara, pero la función de Gibbs es la integral, pero de una ecuación que no es función, ¿no? Si hago esa integral, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense que si yo empiezo en A y voy integrando, ¿qué pasa? Hasta C, fíjense, voy integrándola, va creciendo, hasta D. Y después vuelve para atrás y después vuelve a crecer. Bueno, justamente en toda esta zona, lo que estoy marcando con el cursor, es donde es inestable, no tiene sentido. ¿Ok? Y justamente donde se junta este punto es el punto C y G, que es donde tiene que cruzarse y donde se da la transición de fase y donde conviven el líquido y el gas. ¿Ok? Y esta que eso es lo mismo que decir que estas áreas son iguales. Y eso se llama la construcción de Maxwell. ¿Ok? Bueno, no sé cuánto va a entrar en la práctica. En realidad, esta parte, déjenme, porque me parece que es lo último lo que les quería contar, sí. Déjenme parar de grabar para que no se... Aguántenme. No sé si... ¿Dejó de grabar? No, ¿no? No. Ahora estoy perdido.
Nueva función, acá.